Muy buenas, nos encontramos en un nuevo ciclo de charlas con la gente de Galileo Fondos de Inversión. Estoy acá con Carlos Sanguinetti, analista macro global de Galileo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Felipe, contento de estar acá de vuelta. Genial. Bueno, vamos a repasar todo lo que ha sucedido en mercados globales durante las últimas semanas y viendo qué puede seguir sucediendo en los próximos meses. Bueno, Carlos, la primera pregunta tiene que ver con todo lo que pasó desde el día de la liberación de Donald Trump cuando anunció tarifas el 2 de abril. Las bolsas entraron en una caída muy fuerte en ese momento, pero luego, más o menos una semana después, comenzaron a recuperarse y ahora han recuperado buena parte, incluso más de lo que perdieron. ¿Cómo analizas todo este periodo? Bueno, creo que pasamos yo más que el día de la liberación lo llamo el día del garrote, ¿eh? Que el garrote se incentificó una semana después, el 9 de abril, donde le elevó aún mucho más los aranceles a China y, Y fue tan grande la consecuencia negativa que generó en los días posteriores y tan grande la preocupación de economistas, empresas de Estados Unidos, no visto en muchas décadas, que Trump, que es un tipo muy práctico, pasó del día del garrote a fumar la pipa de la paz. Y eso un poco explica el gran cambio en los mercados. Ahora, ¿por qué pasamos de un extremo a otro? Uno podría decir, conociendo la historia de Trump y los libros de Trump, Trump aprieta para después negociar, ¿no? Pero hay un cierto consenso en que esta vez el tipo estaba convencido de lo que estaba haciendo y fue tan grande la consecuencia que unos días después el bono del Tesoro americano tuvo una caída tan brutal que generó pánico que Trump, que es un tipo que escucha, gracias a Dios, decidió recular. Y hay otro tema que también incidió mucho, que es que en esos días empezó a salir una encuesta política con un gran declive en la popularidad de Trump. Y creo que si hay algo que Trump no acepta es ser un pato rengo a los 100 días de gobierno, faltándole 3 años y 9 meses de gobierno. Y obviamente que eso generó en los inversores que estaban muy inquietos un gran volantazo. Entonces, cuando asumió Trump, el S&P estaba en 5.800, el 9 de abril cayó a 4.835 y hoy lo tenemos 22 de mayo arriba de 5.800 de nuevo. ¿Crees que es sostenible esta subida de las acciones en Estados Unidos? Bueno, mira, si uno mira la economía hoy, de hecho esta mañana salieron números de PMI de manufacturas y de servicios de Estados Unidos del mes de mayo, aunque todavía no terminó, y es un número más interesante porque el de abril fue un número muy manchado, porque hasta el 9 de abril, como no había aranceles, todas las empresas aceleraron la importación y después todo se cayó. Entonces analizar abril era difícil y el número de mayo muestra una mejora importante. O sea, la economía americana sigue sólida, sólida en el consumo y sólida en el empleo. Desde ese punto de vista, uno diría, esto tiene chances de volver a ser nuevo máximo, que está no muy lejos de eso. Ahora bien, nuestra visión es que ese no es el caso. Nuestra visión es que hemos entrado en un periodo de consolidación, por lo menos en los próximos 2 meses. ¿Y en qué nos basamos para eso? En 2 hechos fundamentales de la economía americana. El primero es que en los próximos 60 días vamos a empezar a ver suba de precios de productos, sean juguetes, sean zapatillas, sean autos. ¿Por qué no ocurrió hasta ahora? En parte porque las empresas que sabían que se venían los aranceles, porque no fue una sorpresa, fue una promesa de campaña, se adelantaron, se sobreestoquearon, importaron mercadería de más por muchos meses y todavía tienen algo de ese stocks. Entonces se pueden manejar con los precios viejos. Pero todo esto se está acabando. Ya la semana pasada en el conference de Walmart anticipa que en junio o julio va a empezar a subir algunos precios. Se preocupó tanto Trump que creo que fue el propio Trump o Bessent que se fueron a reunir con Walmart, perdón. Entonces vamos a tener una suba de precios. Acordémonos que
Trump, cuando firmó la Pipa de la Paz con China, los aranceles que estaban en el 135% bajaron al 30% y para China al 40%. Pero bueno, 40 no es el nivel previo que había antes. Y eso implica, por ejemplo, en los juguetes leía, el 75% de los juguetes que se venden en Estados Unidos son importados de China. Tenemos también importado de China ropa, tenemos importado de China algunos vehículos, bienes durables, entonces va a haber un aumento de precios. Hasta ahora las empresas no lo tuvieron que hacer y no resignaron márgenes. Entonces ahora hay dos opciones. O suben precios para mantener márgenes, con el riesgo de que si subís el precio el consumo te caiga un poco, o no subís el precio como empresa y se te contraen los márgenes. En cualquiera de los dos casos, la rentabilidad empresaria disminuye. Entonces, ese es el primer factor. Me parece que más allá del alivio de la Pipa de la Paz, mirado en los próximos trimestres, los márgenes o las ventas de las compañías pueden sufrir. Y hay un segundo punto, Felipe, que para mí lo vengo hablando hace tiempo, es el tema fiscal en Estados Unidos, que es un tema que se ha tornado estructural y en este momento el Congreso americano está votando una ley. De hecho, anoche o la madrugada de hoy, diputados le dio media sanción a esa ley que tan cándidamente Trump llama Bill Beautiful Bill, ¿no? Pero que es una ley con proyecciones a 10 años, donde lo que hace es extender los recortes de impuestos que lo prometió en campaña. Volvemos a ver que Trump es un tipo que cumple las cosas de campaña, habló de aranceles, puso los aranceles, habló de recorte de impuestos, los va a poner, después veremos qué pasa con el tema de inmigración, que algo se movió, pero bueno, promesa de campaña de bajar los impuestos en realidad implica un aumento del déficit fiscal. Y una cosa fue su primer gobierno donde había un colchón fiscal. En este momento no hay colchón fiscal. La frazada fiscal es muy corta. Entonces, si vos te querés tapar un poquitito más con la frazada, aumentás el déficit fiscal. Obviamente que bajar impuestos es algo positivo para el nivel de actividad de la economía, pero este nivel de déficit fiscal lleva al recuerdo de septiembre del 2022 en Gran Bretaña, donde Liz Truss tuvo que renunciar como primera ministra por hacer algo parecido. No estoy diciendo que Trump renuncie, además tiene al lado a un ladero como Scott Bessent, que cada vez que se vaya a la banquina Trump va a tratar de llevar las cosas bien. Pero este tema fiscal es un tema complejo que llegó para quedarse por 2 meses, porque anoche se aprobó en diputados, pero ahora se tiene que aprobar en el Senado. El Senado es un poquito más complicado. Los republicanos tienen mayoría, lo cual es una gran ventaja, tienen 53 senadores sobre 100, pero si 3 senadores o 4 se le dan vueltas o no. Y dentro de los senadores hay un grupo más ortodoxo que está demandando un recorte mayor, ¿no? Entonces, por estos dos motivos, me parece que la bolsa, el mercado, va a entrar en una consolidación donde por ahí los niveles de 6.000 son niveles de techo y estamos cerca de eso, y el piso por ahí es el piso anterior que marcó en esos primeros días de abril, que fue 4.835. Entonces, me parece que mantenerse tiene más riesgos de caer y operar en un rango donde el precio actual no parece muy atractivo para ser un comprador. Y yo creo que en esta coyuntura vamos a tener por 60 días más volatilidad. Entonces, un activo para comprar, para el que está comprado la bolsa, es protegerse con algo de volatilidad o ponerse más defensivo. Y fijémonos que si bien la bolsa recuperó mucho, el dólar no recuperó nada. El dólar index hoy está operando abajo de 100, no recuperó. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la bolsa recuperó, muchos de los capitales que salieron de Estados Unidos desde principio de año no han vuelto. Y eso es una señal más de mediano plazo. Así que respondiéndote, me parece que tiene más chances de corregir que de subir.